Y es una locura para los griegos, una locura creer en alguien que había muerto derrotado en una cruz. Porque eso es solamente saber la mitad de la historia, de que Cristo murió, de que Él sufrió, de que fue torturado, de que fue maltratado, de que fue escupido, de que fue clavado en un madero, de que fue sepultado. Pero eso es la mitad de la historia, y lo mejor se lo han perdido. Pero qué bueno que usted y yo lo sabemos. Y si no lo sabe, se lo repito hoy: Él no se quedó en la tumba sepultado. Él no se descompuso su cuerpo ni su carne, no vio corrupción en la tumba. Él se levantó glorioso al tercer día, y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria al Señor. Y dice además en el versículo 24: pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos, dice, como gentiles, dice el apóstol Pablo, Cristo, dice, es el poder de Dios, dice, y la sabiduría de Dios. Mire, hermanos, si es que Él lo vino a demostrar. Es que nadie, es cierto que Dios usó a muchos profetas en el antiguo tiempo. Es cierto, amados hermanos, que Elías hizo caer fuego del cielo, paralizó el cielo y no llovió por 3 años y medio. Es cierto, amados hermanos, que el mismo Abraham, la Biblia lo llama el amigo de Dios. Es cierto que Eliseo, amados hermanos, fue un hombre usado por Dios. Es cierto, amados hermanos, que Malaquías, Isaías y todos esos hombres del ayer fueron usados grandemente, pero sobre ninguno de ellos se derramó la gracia del Padre, sino solamente en Jesucristo. Y ninguno de ellos pudo echar fuera demonios, hermanos, del cuerpo de las víctimas, sino solamente el Hijo de Dios. Y eso era lo que alarmaba a la gente cuando veían que dice la Biblia que con una sola palabra, dice, expulsaba los espíritus malignos del cuerpo de las personas. Y que con su sola palabra, hermanos, reprendió al viento y al mar y obedeció. Hermanos, dígame usted, ¿quién más tiene poder como Jesucristo? Nadie. Por eso dice el apóstol Pablo que Él es para nosotros, en primer lugar, poder de Dios. Pero también es sabiduría. Y no como la sabiduría de los filósofos, no como la sabiduría de los sabios de este mundo. Es cierto, amados hermanos, que hoy en día los descubrimientos y los inventos tecnológicos nos dejan con la boca abierta. Pero nada se compara con la sabiduría del Hijo de Dios. Pues la locura de Dios, dice, la locura de Dios, lo que la gente le llama locura, es más sabia, dice, que la sabiduría humana, dice. Mire, por muchos libros que usted pueda leer o que alguien haya podido leer, por mucha letra que una persona ande metida en la cabeza, por mucha filosofía o mucho conocimiento que una persona puede tener, pero si no tiene a Cristo en su corazón, es un miserable. El mismo apóstol Pablo, él era judío, hebreo de hebreos, decía él. En cuanto a la ley, fariseo, decía, los más celosos de aquella época. Estrictos, hermanos. Circuncidado al 8º día, era un hombre casi perfecto. Pero no tenía a Cristo. ¿Se da cuenta? ¿De qué sirve? Y por eso dice, pero todas las cosas, dice, que antes yo las tenía por ganancia, dice, las tengo como pérdida ahora, decía, por el conocimiento del Hijo de Dios, decía. Hermanos, si ese hombre se sabía la ley de Moisés, se la sabía, como decimos comúnmente, de pe a pa. Era un hombre que se sabía los reglamentos, los estatutos, los tratados de la ley de una manera perfecta, hermanos. Pero su corazón estaba vacío, porque hay un vacío que no te lo va a llenar la filosofía. Hay un vacío que no te lo va a llenar el conocimiento. Hay un vacío que no te lo puede llenar que la tecnología. Solamente Cristo puede llenarlo. Solo Él encaja claramente en el corazón de aquel que lo necesita. Y dice además, en la segunda parte, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana, dice. Mire, amados hermanos, Dios siempre ha hecho cosas grandes con cosas pequeñas. Siempre. ¿Y sabe para qué es? Para que nadie se gloríe en su presencia, dice la Biblia. Se valió de humildes pescadores como Pedro, que ni a la escuela habían ido.
Se valió de pescadores como Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Se valió de ellos. Y por eso las autoridades de Israel decían: ¿y quiénes son estos? Si estos son del vulgo, ni siquiera a la escuela han ido. Pero decían: ¿pero cómo hablan? Decían. Y no se nos narra en la filosofía de que Platón haya resucitado un muerto. No se nos habla en la filosofía, amados hermanos, y en ningún dato filosófico de que los grandes eruditos de aquella época hayan conseguido adeptos en un solo minuto, en un solo momento. Pero dice la Biblia que después del derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, Pedro se pone de pie, atendiendo la bulla de la gente. Dijo: estos no están locos, ni tampoco estamos borrachos. Lo que pasa es que ha descendido el Espíritu Santo, prometido por el Padre a través del profeta Joel, les dijo. Y miren, les dijo, lo que yo les puedo decir es que tienen que arrepentirse. ¿Y qué haremos?, dijeron la gente cuando Pedro los confronta con la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Y qué haremos? Arrepentíos, les dice Pedro. Arrepiéntanse, les dice. Son pecadores, les dice. Tienen que arrepentirse. Y 3,000 se convirtieron, hermanos. Y en el segundo mensaje que Pedro predica, 5,000 hermanos se convierten. Eso no lo puede hacer la filosofía. Eso no pueden hacerlo los eruditos. Porque los eruditos y los filósofos griegos, hermanos, tenían elocuencia. Hablaban con palabras rimbombantes, con palabras que quizás la gente ni las entendía, pero decían: qué bonito habla, decía la gente. No sé qué significa eso, pero qué bonito habla. Y los apóstoles, los discípulos del Señor, eran personas, hermanos, que quizás no podían hablar bien, que quizás no podían expresarse, que quizás no tenían un léxico de palabras rebuscadas. Pero como Pablo también les dice aquí más adelante, a partir del capítulo 2 a los Corintios: cuando yo fui a ustedes, les dice, no fui llegándoles con palabras rebuscadas, con palabras rimbombantes, con palabras de filosofía y de conocimiento humano. Les dice: no, yo llegué a presentarles a Cristo, les dice. Porque el mensaje del evangelio, hermanos, no es necesario mezclarlo con filosofías humanas. El mensaje del evangelio se basta solo. La debilidad de Dios es más fuerte, dice, que la fuerza humana. Es cierto que tal vez usted y yo no podemos tener conocimientos tan vastos en tecnología. Es cierto que tal vez, yo no sé si aquí hay un físico o un químico o un laboratorista de esas personas, hermanos, que solo en la NASA están, pero no importa, no se preocupe. No se preocupe si usted no ha ido a la luna. No se preocupe si usted no ha pisado las estrellas. No se preocupe usted que siquiera al centro espacial ha ido a ver cómo están, dónde están los cohetes. No se preocupe. Deleítese porque ha conocido a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Yo conozco a Cristo, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Ese debe ser el regocijo más grande, amados hermanos, que debe embargar toda nuestra vida. Haber conocido al Hijo de Dios.